Hola, buenas tardes. El nombre de la práctica que estaremos haciendo el día de hoy es 555 timer con etapa de potencia TRIAC. El equipo está conformado por Angeraldine Guadalupe Flores de la Cruz y Dana Molina Guzmán. Bueno, para empezar, el circuito contiene los siguientes componentes: 7 resistencias, un potenciómetro, el 555 timer, 6 LED, un capacitor electrolítico, un capacitor cerámico, una batería, TRIAC, alternador y la lámpara. Las conexiones están: el positivo de la batería pues va a alimentar a todo el circuito, mientras que el negativo va a ir a tierra, ¿ok? O si bien es negro. Va a conectar a la primera resistencia, que es de 1 kilo ohm, conectada al potenciómetro de 5 y al capacitor cerámico de 100 nanofaradios, ¿ok? La primera resistencia de 1 kilo ohm y el potenciómetro van a ir conectados al timer de la siguiente manera. La resistencia de 1 kilo ohm va a ir a la patita o a la puerta 7 del 555, y el potenciómetro va a alimentar a 6 y 2. Por otra parte, el positivo de la batería únicamente va a alimentar a las entradas 4 y 8, y las salidas, que es 1, 3 y 5, la salida 1 va a alimentar, va a ir a negativo, a tierra, y 5 va a ir conectado al capacitor electrolítico de 10 nanofaradios, y el negativo del electrolítico o del capacitor electrolítico irá conectado a tierra o a negativo. La salida 3 del 555 irá conectada a la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta resistencia para alimentar los LED, que de igual forma aquí van a ser los primeros 5 LEDs. Las resistencias, pues como son salidas, pues van al positivo y a la salida 3 del 555, y pues van puestas al positivo del LED. Por otra parte, el negativo del LED va a ir conectada a tierra o a negativo, y lo mismo en los 5. Por otra parte, la misma línea 3, la salida 3 del 555, alimenta a una sexta resistencia, que de igual forma conecta a otro LED, y este LED va a ir conectado a puerta, o otros lo conocen como compuerta del TRIAC, mientras que T1 del TRIAC irá conectado a los 60 watts de la lámpara, y T2 irá conectado a tierra. Por otra parte, la continuidad de la lámpara irá conectada a una corriente alterna de 220. Yo les voy a explicar el funcionamiento del circuito y de los componentes. Bueno, pues este circuito es un intermitente para una lámpara de 220 voltios que funciona con un temporizador NE555 y un TRIAC. El 555 genera una señal eléctrica que se enciende y apaga rápidamente, lo que hace que el circuito funcione como un interruptor automático. La velocidad con la que esto sucede depende mucho de los componentes conectados al 555, como son las resistencias y los capacitores. Bueno,
Aquí el 555 está conectado de modo estable, lo cual genera una señal de pulsos periódicos, es decir, que oscilan. La resistencia de 1 kilo, el potenciómetro y el condensador o el capacitor de 100 microfaradios determinan la frecuencia de oscilación. Esta alterna entre estados altos y bajos en su salida, que es el pin 3, generando una señal cuadrada. Este controla el encendido y el apagado del acoplador óptico. Aquí las resistencias, por ejemplo la de 1 kilo ohm, forma parte del circuito de carga del 555 y ayuda a estabilizar el oscilador 555. Este se carga y descarga constantemente, permitiendo que el 555 genere pulsos. Aquí los LEDs indican visualmente los pulsos generados por el 555 y este se enciende y apaga en sincronía con la señal que este manda. El acoplador óptico aísla eléctricamente el circuito del control. Funciona con el LED interno que se enciende cuando el 555 envía un pulso alto. Esto activa un fototriac interno, permitiendo la activación del triac. El triac actúa como un interruptor eléctrico para controlar la corriente alterna. Este recibe la señal de disparo desde el acoplador óptico y una vez activado deja pasar la corriente alterna hasta que la corriente se reduzca a cero. Controla el encendido y el apagado de la lámpara o bombilla. La lámpara es la carga del circuito encendiéndose y apagándose según la señal que manda el 555. Se enciende cuando el triac está conduciendo y se apaga cuando éste deja de conducir. El funcionamiento general de todo este circuito es que el 555 genera pulsos de encendido y apagado. Estos pulsos activan el acoplador óptico y el acoplador óptico dispara el triac. El triac permite que la corriente alterna fluya hacia la lámpara, permitiendo que se encienda, y la frecuencia de encendido y apagado depende del ajuste del potenciómetro de 50 kilo ohms. Como ya dije, este circuito es útil para el control de dispositivos de corriente alterna con baja potencia de control, como en automatización, regulación de luz y control de motores AC. Y esto fue todo, espero que me hayan entendido y gracias.